Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a su coloquio IMAS. El coloquio IMAS busca enriquecer el conocimiento o los conocimientos universales en las áreas de investigación que se cultivan en este instituto. Y sus objetivos son el fomentar el intercambio de ideas, la creación de grupos multidisciplinarios, incentivar el desarrollo tecnológico e innovador, así como acercar el conocimiento a todas y todos. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Marcela Quirós Castellanos, quien nos platicará sobre inteligencia artificial para entender, explicar y optimizar la inteligencia artificial. Antes de cederle la voz a nuestra invitada, me permitiré leer una síntesis de su trayectoria académica. La doctora Marcela obtuvo su doctorado en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Tijuana, es maestra en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. La doctora Quirós es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación y de los consejos directivos de la Academia Mexicana de Computación y de la Federación Mexicana de Robótica. La doctora Quirós es miembro fundador del Grupo de Divulgación de Código IA. Actualmente es coordinadora de doctorado en Inteligencia Artificial e investigadora titular del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, donde desarrolla investigación en el área de aprendizaje computacional y optimización combinatoria, así como aprendizaje evolutivo. Entonces, le damos la cordial bienvenida a la doctora y esperamos que disfruten el evento. Gracias. Hola a todos, gracias por la presentación al doctor Carlos Ignacio y gracias a todos los que asistieron. Quiero platicarles lo que he estado realizando en mi línea de investigación, ahí en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Si les interesan los temas que trabajamos o la parte de divulgación o tienen alguna duda, ahí les dejo mis redes sociales y mi correo electrónico y también las redes sociales del instituto y del grupo de divulgación Código IA. Como bien escucharon en la presentación, estoy en la Universidad Veracruzana. En específico, nuestro instituto está en la ciudad de Jalapa, que es la capital de Veracruz. Por si no la conocen, lo anoten ahí en sus sitios por visitar. Es una ciudad muy bonita, es pequeña y tiene una oferta muy atractiva desde el punto de vista de la naturaleza y desde el punto de vista cultural. Nuestro instituto es muy pequeño, yo creo que equivale al tamaño del departamento de computación. Estábamos hablando hace rato con Carlos Ignacio en cuanto al número de investigadores que estamos ahí. Solo tenemos 2 programas de posgrado, una maestría y un doctorado en inteligencia artificial, ambos con opción a beca CONACYT, y compartimos edificio con las facultades de física y de matemáticas de la Universidad Veracruzana. Igual cuando gusten visitarnos, están las puertas abiertas. Próximamente vamos a tener por ahí un congreso. Las líneas de investigación que trabajamos tienen que ver principalmente con aprendizaje computacional, robótica inteligente y sistemas complejos. En todas ellas lo que investigamos es el diseño y la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para resolver los problemas que se estudian en cada una de estas áreas. Y bueno, ya entrando un poco en materia de esto que les quiero platicar, de cómo yo he utilizado inteligencia artificial desde el punto de vista del aprendizaje y de la optimización inteligente y cómo me ha servido complementar estas 2 áreas, pues les cuento que en las diferentes áreas o subáreas en las que podríamos dividir a la inteligencia artificial, una de ellas pues son los algoritmos de IA para planeación y optimización. Pero en todas las otras áreas de la inteligencia artificial hay problemas de optimización que necesitamos resolver. Entiendo que todos ustedes están estudiando algo relacionado con inteligencia artificial, ¿sí? ¿Es correcto? Entonces ya tienen noción, dependiendo de los cursos que han llevado, de los problemas de optimización que pueden surgir, por ejemplo, en aprendizaje máquina o en visión, en robótica y en las diferentes subáreas.
Hablando del tema de obtención de conocimiento, por ejemplo, en cada una de estas fases hay problemas de optimización. Si vamos a otra área ya diseñando algoritmos específicos de aprendizaje, por ejemplo, en el diseño de redes neuronales y redes neuronales profundas, hay problemas de optimización. Tenemos que optimizar desde los hiperparámetros hasta los parámetros de la red. También si hablamos de visión por computadora, por ejemplo, tenemos ahí problemas de optimización. Por ejemplo, clustering, lo podemos ver desde el punto de vista de la optimización y segmentación de imágenes, que finalmente termina siendo un problema de clustering, pues también es un problema de optimización. En robótica hay un montón de problemas de optimización desde el punto de vista de la robótica autónoma y robótica inteligente. Y muchos de ellos son combinatorios también y son problemas clásicos de optimización. Por ejemplo, lo que tiene que ver con acomodo de objetos, buscando hacerlo de manera eficiente, ¿verdad? Ahorrar el espacio, ahorrar la energía del robot. En todo lo que tiene que ver con recorrer rutas, para que los robots lo hagan de manera eficiente, puedan planear sus recorridos, sus trayectorias, de qué manera distribuirlos en regiones, por ejemplo, si ustedes quieren mapear lugares con drones, etcétera, cosas así. Pero además de los problemas de optimización que tenemos dentro de las áreas de investigación de inteligencia artificial, hay problemas de optimización en general, en todas partes, en diferentes ciencias y sobre todo desde el punto de vista ingenieril y en diferentes áreas como medicina, por decir, que tienen que ser resueltos con algoritmos inteligentes, dada la complejidad de estos problemas. Aquí pongo ejemplos de algunos problemas con los que yo he trabajado, que son problemas de optimización, que se presentan, por ejemplo, este empacado de objetos en contenedores, que vamos a hablar mucho de él, tiene un montón de aplicaciones prácticas, es un problema clásico de optimización combinatoria NP duro, para el que requerimos algoritmos heurísticos inteligentes si queremos encontrar soluciones rápidas. Y si queremos que esas soluciones sean buenas y sean muy cercanas a las óptimas o queremos tener cierta garantía de encontrar soluciones óptimas, pues necesitamos trabajar en el desarrollo de esos algoritmos. Problemas de clustering, problemas, por ejemplo, de gran escala con muchas variables donde necesitamos descomponer el problema en subproblema para resolverlo, y problemas que ocurren en la industria, como por ejemplo programar trabajos o tareas para que los realicen diferentes máquinas. Ustedes saben, entiendo que en varios cursos llevan optimización y que varios son estudiantes del doctor Carlos Ignacio. A grandes rasgos, un problema de optimización, pues yo voy a tener una función que va a depender de ciertas variables. Esas variables, algunos valores los tendrán permitidos, otros no. Y lo que yo quiero es minimizar o maximizar esa función. Y las variables podrían ser discretas o podrían ser continuas, pero lo que voy a tener yo es un conjunto de posibles soluciones. Y si yo quiero la óptima, pues tendría que buscar una estrategia para de todas esas posibles soluciones que me generan, digamos, ese espacio de búsqueda donde yo me puedo mover, pues tratar de posicionarme donde esté, si aquí fuera a maximizar, pues donde estén los máximos, ¿no? O el máximo, en caso de que solo hubiera un conjunto de valores para las variables que me dieran ese valor. Ahora, para resolver estos problemas de optimización, igual tenemos diferentes opciones. Podría ser una función que fuera posible derivar y demás, y a lo mejor los métodos tradicionales matemáticos que ven luego en los cursos de cálculo funcionarían, pero a lo mejor pudieran ser funciones, si habláramos desde el punto de vista de optimización continua, donde estos métodos tradicionales no funcionen y necesitamos otro tipo de algoritmos. En mi caso, yo trabajo con problemas combinatorios, y para estos problemas, aunque el número de soluciones posibles es discreto, aún así es muy grande y no es tratable computacionalmente, como decir voy a tener un método de fuerza bruta que va a generar todas las soluciones, que puedo calcular incluso cuántas son.
y luego me voy a quedar con la mejor, porque ese método tardaría muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, estamos hablando de con las capacidades actuales de cómputo que tenemos, pues a lo mejor meses, no sé, y yo quiero respuestas rápidas, ¿no? Entonces lo que me queda son procedimientos de solución aproximados. Estos me van a dar una solución rápida y pues yo esperaría que fuera una solución más o menos buena. Y aquí es donde entran un montón de propuestas y algunas de ellas que trabajamos desde el punto de vista de la inteligencia artificial, cómo resuelvo estos problemas combinatorios difíciles de manera inteligente, simulando de qué manera lo resolvería, por ejemplo, un humano, de qué manera lo resolvería una comunidad o un conjunto de animales de cualquier especie, o la misma naturaleza, cómo ha resuelto estos problemas sin preocuparse por buscar la solución óptima y los ha resuelto bien. Aquí entra el área de modelos de computación bioinspirados, que supongo que han escuchado ustedes hablar, por ejemplo, de los algoritmos genéticos o de los algoritmos de inteligencia colectiva, como el de colonia de hormigas y así. Entonces, a grandes rasgos, lo que tenemos en esta subárea de la IA son algoritmos o métodos que simulan cómo la naturaleza resuelve ciertos problemas. Y aquí una característica de este tipo de métodos es que son métodos no determinísticos y los suelo utilizar para búsqueda y para aprendizaje. Ahora, otra de las áreas de la IA, pues es la que tiene que ver con aprendizaje computacional, ¿no? Que ya llevaron aprendizaje automático, más o menos, ¿están llevando? Oh, bueno, pero están llevando, ¿sí? Entonces, ¿saben qué ahí? Bueno, lo que queremos desde el punto de vista del aprendizaje computacional, pues son técnicas, algoritmos que permitan que las computadoras aprendan, que permitan obtener modelos, que esos modelos describan cierto comportamiento o patrón en los datos y que luego estos modelos me ayuden a realizar tareas de clasificación o de predicción y me describan eso que representa, pues a lo mejor mi conjunto de datos, el conocimiento que estaba ahí. Pero también esos modelos yo los puedo obtener en el momento, ¿no? Por ejemplo, con métodos de aprendizaje por refuerzo, que van interactuando con el ambiente y a través de recompensas van aprendiendo cuáles son las mejores decisiones y al final tienen un mejor comportamiento. Pero a grandes rasgos lo que queremos es generalizar comportamientos, obtener conocimiento. Ahora, lo que yo he intentado hacer es unir estas dos áreas, la que tiene que ver con optimización y la que tiene que ver con aprendizaje computacional, en los dos sentidos. Una es aplicando técnicas de aprendizaje computacional o de inteligencia computacional para entender cómo trabajan y por qué les va bien o les va mal a los algoritmos de optimización inteligente, y también en el otro sentido, aplicando algoritmos de optimización inteligente para resolver problemas que ocurren en el área de inteligencia computacional. Aquí, a grandes rasgos, para estudiar estos algoritmos inteligentes bioinspirados que resuelven problemas combinatorios difíciles, nosotros hemos caracterizado este proceso como, bueno, yo tengo un problema de optimización difícil, el que sea, por ejemplo, el problema de segmentación de imágenes, ¿no? Y entonces lo que yo voy a hacer es resolver este problema o solucionarlo con algoritmos inteligentes que son aproximados, es decir, no me van a garantizar encontrar la solución óptima. Pero resulta, a esto yo le llamo proceso de optimización algorítmico, y resulta que para un problema en específico, pues yo puedo tener diferentes casos, ¿no? Cuando son más píxeles en la imagen, son menos, son más colores, etcétera, ¿no? Y lo que ocurre es que yo tengo una opción distinta, una variedad de algoritmos a aplicar. Tan solo si vieron hace rato les mostraba yo ahí una imagen que viene en Wikipedia de toda la propuesta que hay de metaheurísticas en ese momento que saqué yo la imagen. Si ustedes han revisado en el área, constantemente se están proponiendo nuevos algoritmos bien inspirados y demás, que ya parece broma, pero
siguen surgiendo las propuestas y muchas ni siquiera se han comprendido muy bien por qué funciona el algoritmo bien, por qué a veces no tan bien. Lo único que se presentan son tablas de resultados, pruebas estadísticas y dices, pues mi algoritmo es mejor que este otro, porque estadísticamente hay una diferencia significativa, ¿no? Pero lo que yo quiero saber es por qué desde el punto de vista de la algorítmica, qué está haciendo bien o qué está haciendo mal el algoritmo y cuándo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal para poder explicar su comportamiento. Lo que nosotros quisiéramos, dado que no hay un algoritmo que te garantice ser el mejor en todos los casos y te pueden llegar casos donde un algoritmo que parecía que era bueno, pues resulta que ya no le fue bien. Lo que se suele hacer luego es diseñar algoritmos híbridos que combinan diferentes técnicas que se ha visto que son buenas para casos con diferentes características y así esperaría yo tener un mejor desempeño. Pero lo que nosotros quisiéramos desde el punto de vista de la IA y del aprendizaje es que yo tuviera un solver inteligente que cuando me llegara un caso nuevo decidiera cómo sería mejor resolverlo de manera que me dé la mejor solución y me la dé lo más rápido posible y optimizando todo lo que a mí me interesa optimizar, ¿no? Para poder llegar a eso, pues necesito hacer todo este trabajo que involucra el descubrir conocimiento, generar modelos, etcétera. Entonces, lo que hemos propuesto es, dado que estos algoritmos bioinspirados son difíciles de estudiar, de manera que esto que yo aprendí desde el punto de vista teórico ya lo pueda yo llevar a casos reales, porque a lo mejor ese peor caso difícilmente va a ocurrir ya en la realidad y yo quiero saber desde el punto de vista experimental cómo se van a comportar, es hacer un estudio experimental donde haga un análisis de desempeño de estos algoritmos. Y aquí comenzamos a hacer todo lo que se hace en la parte de descubrimiento de conocimiento. Entonces, aquí lo que yo necesito es caracterizar los casos de prueba, caracterizar el comportamiento algorítmico, es decir, qué está pasando por dentro en el algoritmo, entrar a la caja negra y saber qué es lo que está ocurriendo, tanto dentro de los procedimientos internos, cuando a uno sí hace lo que debería hacer, permite mejorar la solución o no, y también desde el punto de vista de los parámetros que controlan el algoritmo. Si hablamos, por ejemplo, de un algoritmo genético, ¿qué tan importante es cruzar más o cruzar menos? ¿Y para qué casos conviene cruzar más? ¿Para cuáles conviene cruzar menos? Y al final, lo que yo quiero obtener con estas características de aquí y estudiándolas con diferentes técnicas de análisis de datos exploratorio y aplicando técnicas de aprendizaje máquina, etcétera, lo que quiero es obtener explicaciones de desempeño. Y con esas explicaciones de desempeño yo puedo establecer teorías, por ejemplo, decir, bueno, de manera general, para el problema tal, pues resulta que los casos son difíciles cuando presentan estas características y son fáciles cuando presentan estas otras. Y le va mejor a los algoritmos que tienen estas propiedades cuando las instancias tienen estas características y así, ¿no? Lo que quiero es conocimiento del dominio del problema y conocimiento de lo que está pasando dentro en los algoritmos. También puedo hacer clasificación de instancias y decir, cuando mi problema tiene estas características va a ser difícil siempre, independientemente de que sea un algoritmo heurístico muy sencillo o sea un método súper sofisticado, híbrido y demás, o sea un método exacto, siempre va a ser difícil. Puedo hacer predicciones del desempeño o puedo hacer rediseño de algoritmos. Si yo ya sé por qué no me está dando buenos resultados en todos los casos y demás, cuál es el operador o el método que está fallando, pues yo puedo rediseñarlo. Y también puedo proponer algoritmos híbridos, pero ahora sí con el conocimiento claro de por qué estoy seleccionando los diferentes métodos que yo decidí incluir. En especial, hemos estado trabajando con problemas combinatorios que son de tipo de agrupación. Estos problemas combinatorios son aquellos en los que tú tienes un conjunto de ítems o de objetos con características dependiendo del problema en particular. Y luego lo que yo quiero es dividir esos elementos en grupos. También dependiendo del problema en particular, a lo mejor yo quiero
dividirlo en el menor número de grupos, a lo mejor el número de grupos ya está dado, tal vez me interesa optimizar alguna medida que tiene que ver con los grupos, etcétera. Pero así hay un montón de problemas combinatorios que tienen estas características. Entonces, con miras de centrarnos en algo, pues nos fuimos por este tipo de problemas combinatorios. Un problema clásico con el que venimos trabajando desde hace ya tiempo es el problema de empacado de objetos en contenedores. Este problema tiene aplicaciones prácticas desde el punto de vista industrial, de computación en la nube, y bueno, a grandes rasgos el problema es es muy sencillo. Lo que yo voy a tener es un conjunto de objetos y un conjunto de contenedores. Cada objeto va a tener asignado un peso y los contenedores van a tener una capacidad, todos la misma, para la versión clásica en una dimensión. Y lo que yo quiero es acomodar o particionar mi conjunto de objetos en el menor número de grupos, que sería el menor número de contenedores, de manera que para ninguno de esos grupos se exceda la capacidad C. Entonces aquí lo que quiero es minimizar el número de grupos y la restricción es pues que no sobrepase yo ninguno de los grupos estos y todos los objetos los tengo que distribuir. El tamaño del espacio de búsqueda es mayor que n sobre 2 a la n sobre 2. Y aquí les pongo un ejemplito de un caso de prueba para este problema. Entonces, son 18 objetos. Cada uno de los objetos tiene aquí sus pesos y las capacidades de los contenedores son 1000. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, con este conjunto, pues ponerme a jugar y generar soluciones, ¿no? Para esto, pues yo necesito algún método o un algoritmo que me diga cómo voy a ir tomando los objetos y los voy a ir asignando a grupos. Ahora, estas son dos posibles soluciones. Como ven, pues esta es mejor, dado que utiliza un grupo menos y además todos los grupos están llenos al 100%, ¿no? La capacidad está siendo utilizada y no estoy yo desperdiciando espacio ni nada. Ahora, cuando uno revisa para este problema lo que está haciendo la comunidad científica y cuáles son los casos de prueba con los que tú revisas tus algoritmos, cuando vas a hacer una publicación o algo, pues necesitas evaluar tus algoritmos con los casos de prueba que todos los otros artículos previos han evaluado a sus algoritmos y de esta manera te puedes tú comparar. Cuando nosotros revisamos estos bancos de prueba, podemos ver cuáles son como las tres características clave, ¿no?, de los casos. Uno es pues el número de objetos, que pues es el tamaño del problema. Digamos que desde el punto de vista de los análisis teóricos, normalmente es justo n o el tamaño del problema, lo que luego nos dice cómo crece la dificultad del problema. Otra de las características es la capacidad de los contenedores y la otra son los pesos de los objetos. Ustedes, para estas tres que les pongo aquí, ¿cuál creen que sea más difícil de resolver? Esta tiene 60 objetos, esta 180 y esta 1000. Me dijeron que les iban a dar puntos con cada respuesta que me dieran a las preguntas que yo les hiciera. Parece que nadie quiere puntos. No, esto no le hagan caso. Sí tiene solución. Lo que pasa es que en ese momento, para algunos de estos casos, se habían corrido un algoritmo exacto que tardó meses en terminar, pero bueno, así tú ya sabías cuál era el óptimo real de los casos. Y después se propusieron otras y todavía no había terminado el algoritmo ese y mientras se le puso -1. Pero esto no le hagan caso. La de 1000. Es lo que luego solemos pensar, ¿no? Que mientras más grande, pues es más grande el número de posibles combinaciones, el tamaño de búsqueda es más grande, entonces pues es más difícil. Pero resulta que esta es más difícil, esta de aquí que tiene 60 objetos.
que estas otras. A lo mejor para algoritmos heurísticos tradicionales, así sencillitos, o para métodos exactos, pues sí puede ser que esta se tarde más en resolverla, ¿no? Pero resulta que desde el punto de vista de encontrar la solución óptima, pues es más difícil encontrar la solución óptima de este que encontrar la solución óptima de este. Bueno, así que yo, pues lo que trataba de revisar es, ok, ¿cómo si yo veo un caso de estos, decir, es fácil, es difícil? Claro, seguro no con ver el archivo de texto, pues voy a saber, ¿no? Sin embargo, ¿de qué manera yo puedo caracterizar esto y medir su dificultad? Y así comencé a trabajar. Y pues aquí tenemos un rato trabajando y hemos identificado ya cuáles son las características que hacen que sea más difícil o más fácil un caso en este problema de bin packing, ¿no? Resulta que dentro de ¿cómo yo puedo caracterizar el problema? Primero puedo utilizar pues lo que ya les mostré, ¿no? Esas medidas que ya ven ahí, pero lo otro es el conjunto de los pesos de los objetos. Y resulta que ahí es donde está la dificultad. Resulta que si los objetos, que si yo tengo muchos objetos grandes, pues es a lo mejor menos difícil. Pero si tengo objetos medianos en su mayoría, pues a lo mejor puede ser más difícil y así, ¿no? Ni siquiera sé cómo lo dije, pero no es cierto. A ver, es más fácil cuando tengo objetos grandes y es más difícil cuando tengo objetos medianos. Ahora sí lo pensé. El chiste es que, bueno, lo que hicimos fue definir índices para caracterizar las instancias o los casos de prueba. Por ejemplo, si yo tengo repeticiones en los pesos, es decir, si tengo varios objetos que pesan lo mismo, pues a lo mejor es más fácil. Bueno, es más fácil. Y así, y pues esto a mí me pareció muy divertido, la parte de la caracterización y la parte de encontrar relaciones, donde para diferentes algoritmos, estos de aquí son algoritmos distintos, algunos son heurísticas sencillas, otros son métodos un poco más sofisticados y otro es un algoritmo genético. Y aquí era tratar de ver, y esto es correlación nada más, cómo se correlacionaba el desempeño del algoritmo con las características de los casos. Pero aquí la clave está en poder identificar las características y poder medirlas. Y entonces ya tú puedes ver si hay por ahí una relación y si puedes llegar a un modelo, ¿no? Y es todo este proceso que involucra el descubrir conocimiento, ¿no? El preprocesamiento y demás. Al final resultó que lo que inmediatamente te permitía darte cuenta si era fácil o difícil, más bien tenía que ver con la solución óptima. Es decir, si en la solución óptima casi todos los contenedores iban a quedar llenos al 100%, pues iba a ser más difícil. Y si ibas a tener más espacio libre en la solución óptima para jugar, iba a ser más fácil. Y esto lo podemos caracterizar con óptimos teóricos, solo que a veces los óptimos teóricos no corresponden con los óptimos reales y así. Luego, también lo que hemos estado haciendo, pues es esta parte de las explicaciones del desempeño algorítmico, ¿no? Entonces, si yo ya pude caracterizar los casos de prueba del problema y yo ya puedo discriminar entre un caso y otro distinto que me llegue, y también internamente en el algoritmo puedo ver qué es lo que está haciendo y el desempeño final. Entonces yo puedo llegar a explicaciones de desempeño que me digan, bueno, pues cuando la multiplicidad en los pesos de los objetos es baja, es decir, casi no se repiten los pesos, y además se observó que la diversidad dentro de tu algoritmo genético fue baja también. Ahí fue donde tuviste más error, ahí se estancó, pero resulta que cuando sí tienes más diversidad o puedes tener más diversidad, sí logras encontrar la solución óptima. Entonces eso me da a mí como un punto para qué es lo que yo puedo rediseñar en mi algoritmo para poder resolver mejor cuando me lleguen casos con estas características. Bueno, lo que necesito tal vez es más diversidad y así, ¿no? Entonces, pues aquí, por ejemplo, a grandes rasgos, si aplicamos nosotros componentes principales, análisis de componentes principales y obtenemos los que me permiten revisar
o agrupar características similares, lo que vimos es que dentro de las características que impactaban en el desempeño eran la forma de la distribución de los pesos de los objetos, la variabilidad y la multiplicidad en los pesos de los objetos. Con esto, lo que logramos fue proponer un nuevo algoritmo, o sea, rediseñamos uno que ya existía y lo hicimos incorporando conocimiento del dominio del problema, todo lo que obtuvimos en el análisis, y logramos proponer un nuevo algoritmo. Para los problemas combinatorios, lo que suele, y sobre todo los de agrupación, lo que suele proponerse más son búsquedas de trayectoria. Entonces, son muy rápidas las búsquedas, como saben, no sé si en alguno de los cursos ustedes implementan búsquedas de trayectoria, pero es solo una solución y entonces revisas el vecindario y te vas moviendo, ¿no? Y dependiendo del algoritmo, pues a lo mejor te vas a mover cuando es mejor, o a lo mejor va a haber cierta probabilidad de que te muevas a soluciones que no son mejores que tu solución actual y así. Entonces estas son muy rápidas y el reto era proponer un algoritmo genético competitivo con las búsquedas locales en cuestión de tiempo computacional y que además permitiera obtener buenos resultados en cuanto al número de óptimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, para este problema, el banco de prueba de la literatura son 1,615 casos y nosotros conseguimos mejorar en cuanto al número de soluciones óptimas que se obtenían con un tiempo pues razonable, considerando que es un algoritmo genético y que lo estamos comparando con algoritmos de trayectoria. Ahora, les decía que nos hemos centrado en problemas combinatorios de agrupación. Hay un montón de problemas combinatorios de agrupación para los que ya se han propuesto algoritmos genéticos de agrupación. Aquí en esta revisión de la literatura pues presentamos problemas y trabajos y también cuáles han sido las propuestas de los operadores genéticos para estos algoritmos, por si les interesa el tema. Y lo que propusimos recientemente fue un enfoque experimental para diseñar algoritmos genéticos de agrupación. Todo lo que nosotros observamos en estos trabajos que hemos hecho, donde hemos analizado diferentes problemas de agrupación, su dificultad, y hemos trabajado en el diseño de algoritmos genéticos de agrupación y operadores, pues tratamos de compartirlo como con un enfoque, ¿no? Y aquí este enfoque se compone de 4 fases. La primera es cómo diseñar los operadores genéticos o los componentes genéticos. Para este tipo de problemas de agrupación combinatorios, sí es importante incorporar conocimiento del dominio del problema y tomarse un tiempo para diseñar y para pensar en cómo diseñar los operadores. Nosotros, por ejemplo, al momento de hacer que vamos a generar las soluciones, pues habrá que decidir cuál es la heurística conveniente a utilizar, si es necesario esos elementos que nosotros vamos a ir asignando a los grupos, considerarlos con algún orden o no, con algún criterio para decidir a qué grupos asignarlos, etcétera. Y esto va muy de la mano con el problema en específico que se esté trabajando. También en la parte de la cruza, si es necesario utilizar algún criterio para considerar qué genes heredar primero. Esto lo digo porque justo en ese algoritmo rediseñado que yo les mostraba para bean packing, pues resulta que lo que funcionó fue la transmisión de genes controlada y era, voy a tratar de ir cuidando, primero heredar los mejores genes, pero también cuidando la diversidad. Entonces, también explorar aquí si puede haber algún criterio que te indique qué genes ir heredando primero a los hijos, y también cómo hacer la reparación de las soluciones. Es decir, en estos problemas lo que puede ocurrir, dadas las restricciones, es que una vez que tú haces la cruza, pues resulta que te faltaron elementos, por ejemplo, objetos, que no pudiste heredar a los hijos. O resulta que había genes que querías heredar después y que tienen elementos que ya habías heredado por el otro padre. Temas así, ¿no? Entonces hay que hacer reparaciones de soluciones. Lo mismo en la mutación, o sea, ¿qué criterio vamos a utilizar para elegir cuáles son los genes que vamos a modificar? De manera que sea
aleatorio, pero que también vaya ahí cierto proceso como de selección, de voy a tratar de no perder lo mejor o de llevarme lo mejor. Y en una segunda fase es ahora, estos operadores que ya diseñé, ¿de qué manera me conviene combinarlos? Es decir, la estrategia de reproducción. Y aquí cuidando que si a lo mejor en algunos de estos puntos de aquí yo sí utilice como muchas heurísticas que estaban enfocadas como en mejorar tal vez la solución, probablemente aquí debo tener mucho cuidado con la diversidad de la población y demás, ¿no? Luego viene una fase que es de mejora. Ok, ya tengo yo mi algoritmo genético completo, pero ahora necesito ver cómo todos esos operadores interactúan entre sí y cómo lo puedo mejorar. Y lo mismo aquí, pues es un poco este proceso que les decía yo de caracterizar el proceso de optimización, estudiarlo, tratar de ver qué es lo que está pasando, por qué explicarlo, obtener algún modelo que me diga por qué al algoritmo le va bien, por qué le va mal, y pues aquí utilizo diferentes estrategias de análisis exploratorio de datos o de aprendizaje, inferencia causal, etcétera. Y finalmente yo ya voy a tener, a partir de esto, conocimiento que me puede permitir todavía mejorar mi algoritmo. Y con eso yo puedo agregar algunas mejoras y ahora sí decir que ya está afinado. Y aquí también está la parte de los parámetros del algoritmo, ¿no? ¿Cómo voy a controlar o cómo voy a configurar los parámetros del algoritmo? Actualmente ellos son mis estudiantes. En lo que estamos trabajando en este momento es en la parte de aprendizaje por refuerzo dentro de los algoritmos genéticos de agrupación, tanto para el control de los parámetros como para decidir cuáles son las heurísticas a utilizar o qué es lo que conviene, cuándo conviene hacer más exploración, cuándo conviene hacer más explotación, cuándo conviene que un individuo esté en el grupo élite o cuándo ya lo tienes que sacar, aunque sea un buen individuo. Y los problemas en los que hemos continuado trabajando son el problema de empacado de objetos en contenedores, el de programación de máquinas paralelas. Para estos dos ya logramos tener los mejores algoritmos del estado del arte, es decir, superar los resultados de los mejores algoritmos del estado del arte. Para estos pues hay algunos problemas que son muy difíciles, o sea que hay métodos desde el punto de vista del aprendizaje y visión que son muy buenos. Sin embargo, aún así queremos explorar pues cuál es el potencial de estos métodos y seguimos trabajando. Y bueno, ya para finalizar, los quiero invitar, si no se han suscrito, a que se suscriban al canal Código IA. Creo que hay un video por ahí del doctor Carlos Ignacio. Y o si quieren hacer divulgación y quieren participar en este grupo de divulgación. Y pues esto sería todo de mi parte. Espero que les haya resultado de interés y gracias por escucharme. Pues muchas gracias, doctora Marcela. Si alguien tiene dudas, preguntas, pues adelante. Doctora, buenas tardes. Entiendo que su trabajo es en la agrupación, pero en la diapositiva 13, si se puede ir tantito, en la diapositiva 13. En la 12. Ahí. El problema dice programación de máquinas paralelas no relacionadas. ¿Con qué algoritmos los atacaron esa problemática? Bueno, ¿Y nosotros… sobre qué operaciones? Sí. Fíjate que este problema es de agrupación también. Y para las propuestas que había justo para este problema, pues eran en su mayoría algoritmos de búsqueda de trayectoria, búsquedas locales, tabú, escalado de colina, búsqueda de vecindario variable y así. Es lo que había en el estado del arte. Y había heurísticas así como muy enfocadas para la parte de cómo hacer los intercambios entre los trabajos que tienes en una máquina y te quieres llevar a otra y demás. Nosotros lo atacamos con un algoritmo genético de agrupación. Y ese algoritmo genético de agrupación, si bien rescata, porque pues les decía esto, que los que nosotros estamos diseñando se involucran mucho conocimiento del dominio del problema. Entonces,
Por ejemplo, para la generación de las soluciones, el método que se utiliza es uno que se llama min, que lo que hace es, bueno, parte de una permutación aleatoria de los trabajos y después cada trabajo lo asigna a la máquina de manera que afecte lo menos su makespan, porque aquí lo que se mide es, bueno, el makespan es como el tiempo final en el que termina la última máquina de procesar sus trabajos y cada máquina tiene como su tiempo de procesamiento total. Entonces la idea es asignarlo a la máquina que le afectes menos su tiempo de procesamiento. Y ya para la parte de los operadores, para la cruza, por ejemplo, ahí sí usamos un criterio como de tratar de llevarnos los mejores genes, entonces ordenamos los genes de acuerdo a su tiempo de las máquinas, o sea, el tiempo que le tarda las máquinas en procesar los trabajos que les fueron asignados, y también consideramos como segundo criterio, porque luego a veces es repetitivo, ¿no? Tienen los mismos tiempos, el número de trabajos que tiene asignada la máquina, pero probamos diferentes estrategias. Y luego para la parte de insertar, por ejemplo, los trabajos que nos quedan perdidos y eso, en la cruza, es este procedimiento que te digo, min, y a lo mejor ya te estoy dando demasiados detalles, pero… No, estoy bien. O sea, pero mi idea es un proceso todo continuo y se quiere obtener la optimización de cómo sería el orden de los procesos o en tiempo real dar una señal de control. Es todo continuo. O sea, en este caso nosotros hasta ahora hemos estado trabajando considerando que ya tenemos los trabajos ahí y esa es la tarea que tú tienes que programar para que se eche a andar así después de que tú ya hiciste la programación. Ahorita sí hemos comenzado a trabajar de que te va llegando algo que no sabes lo que te va a llegar, pero todavía no tenemos buenos resultados. O sea, como por ejemplo para la parte de cómputo en la nube o cosas así. Hasta ahora todo lo que hemos trabajado es, tú ya tienes dado el conjunto de elementos desde el principio y ahora para ese conjunto de elementos que ya tienes que hacer una partición o una agrupación. Estamos comenzando a explorar problemas donde te van llegando los elementos en ese momento y debes tomar la decisión de a dónde asignarlos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en una parte de su presentación mencionó algo sobre óptimos y dijo óptimos teóricos y óptimos experimentales, bueno, algo así. Bueno, mi pregunta es ¿cómo se obtiene un óptimo experimentalmente, pues? ¿Cómo lo conocemos? Sí, óptimos teóricos, pues es cuando tú tienes alguna fórmula que, por decir, un óptimo teórico para el problema de empacado de objetos en contenedores, que aquí yo tenía un ejemplito pues sumo los pesos de todos los objetos y luego lo divido entre la capacidad del contenedor y entonces en el mejor de los casos voy a utilizar tantos contenedores como lo que me dio esa división, ¿no? Claro, tenía yo que sacar el techo de eso. Y hay otros óptimos teóricos que son más exactos, pero ese es así como muy sencillo. Ahora, eso no quiere decir que cuando tú aplicas un algoritmo exacto y encuentras el óptimo real del problema, vaya a coincidir con ese óptimo teórico. Entonces a eso me refería, o sea, cuando nosotros ya ejecutamos un algoritmo y ya obtuvimos cuál es el óptimo real, pues a lo mejor no coincide con el óptimo teórico, pero sí es el óptimo real del problema. Y tú desde el punto de vista, y tú puedes verificar, por ejemplo, un algoritmo heurístico para saber si lo que obtuviste, luego que hiciste tu experimento, y si coincide con un óptimo teórico, pues ya sabes que es la solución óptima. Pero si no coincide con un óptimo teórico, no está seguro. Ajá. Entonces aquí yo les decía que estos son óptimos. Si bien aquí dice mejor solución conocida, pero era como el óptimo que se había obtenido con algún otro método, pero que ya estábamos seguros de que era la solución óptima.
Sí, sí, bueno, esa era mi pregunta. ¿Cómo asegurábamos que eso era un óptimo? En algún momento estaba mencionando sobre eh, algoritmos genéticos y dijo que había momentos o instancias en donde quería desechar sus élites, pero ¿por qué quisiera uno desechar sus élites si es el chiste y todo eso? Bueno, en uno de los genéticos de agrupación con los que trabajamos, el grupo élite tiene varios individuos, no es solo un individuo. Entonces, por ejemplo, el grupo élite va, por dar un ejemplo, van a ser 5 soluciones que van a estar en el grupo élite. Y resulta que puede ocurrir que ya pasaron muchas generaciones en las cuales un individuo continúa en el grupo élite. Nosotros tenemos mecanismos dentro del genético para asegurarnos de que los individuos que están en el grupo élite contribuyan a la generación de nuevos individuos, por la manera en la que trabaja nuestra estrategia de reproducción. Entonces, cuando observamos que ya pasó demasiado tiempo en la que un individuo ha estado en el grupo élite contribuyendo al proceso evolutivo, lo mutamos, por decirlo, lo mutamos y lo modificamos, porque ya, pues a lo mejor eso me está conduciendo el tenerlo ahí a estancarme en ciertas regiones del espacio de búsqueda y a no tener suficiente diversidad en mi población. Entonces, de alguna manera me aseguro de que sí contribuya. Claro que siempre voy a tener guardado cuál es la mejor solución que he obtenido hasta el momento, ¿verdad? Pero pues en esos casos lo hacemos. Bueno, yo tengo una duda respecto a, más bien una como consulta, eh, justo en el análisis de desempeño y las explicaciones de desempeño, quiero suponer que en el proceso de caracterizar los casos de prueba y los algoritmos, pues lleva mucho tiempo de cómputo y es algo tedioso. Mi pregunta es, ¿qué buenas prácticas han descubierto para que este proceso sea, pues, por lo menos un poquito menos pesado? Sí, bueno, la parte de la caracterización de las instancias en realidad es muy rápido, ¿no? O sea, jalas los archivitos y vas calculando sobre todo estadísticas descriptivas y cosas así, que eso es, pues no toma nada. La parte del algoritmo, ahí sí se debe planificar muy bien qué medir, cuándo medir y cómo vas a ir guardando esa información. Por ejemplo, nos interesa saber si yo tengo cómo está la diversidad en mi algoritmo, si tengo individuos con aptitud repetida, cuántos tengo. Me interesa saber si un método o un operador, una vez que lo apliqué, me permitió mejorar la solución o la empeoró, o qué tanto varió, etcétera. Entonces, todo eso, lo que hasta ahora hemos hecho es, son variables que en realidad tampoco implica mucho cómputo más. Si tú ya identificaste qué es lo que vas a medir y en el momento en el que tú estás haciendo algo, pues ya medirlo y hacer ese cálculo, ¿no? A lo mejor va a ser una suma, una resta, no sé, de esa variable que a ti te interesa. Y ya nada más al final, lo que sí es que vas a tener a lo mejor archivos adicionales donde vas a imprimir toda esa información sobre el desempeño algorítmico y ahí viene la parte luego de cómo vas tú a procesar esa información, que al final pues es tal vez minería de datos también y preprocesamiento, para al final decidir con qué te vas a quedar de eso y qué es lo que sí puede ser útil para generar un modelo. Entonces, y esa es la parte, ¿no?, que tiene que ver con el aprendizaje, cómo se va a hacer ese preprocesamiento, pero lo importante es que tú planees muy bien desde el principio qué es lo que te va a interesar medir para que lo midas en ese momento en el que estás resolviendo los casos y al final te quede la información ahí. Y yo creo que lo clave es eso, la planeación,
y el diseño del experimento que vas a llevar a cabo, y si tú haces el diseño y lo tienes claro y demás, al final vas a tener la información que luego te puede servir para los subsecuentes análisis y entonces obtener los modelos y las explicaciones. Pero es eso, organizar muy bien tu experimento y diseñarlo muy bien previamente. Hola, ¿qué tal? Al final mencionaba que igual trabajaban un poquito con imágenes. ¿Cómo atacan esos tipos de problemas con este tipo de algoritmos? Sí, fíjate que para este problema de segmentación de imágenes, que apenas hicimos un primer algoritmo genético de agrupación, para la parte de la evaluación de o sea, nuestra población pues es un conjunto de soluciones, es decir, de posibles segmentaciones de la imagen, ¿no? Hasta ahora hemos trabajado en RGB y hemos trabajado en otras escalas de color, que ahorita no me acuerdo cuáles son las otras. Claro, ahí estoy colaborando con un experto en visión por computadora, todo lo que tiene que ver con la parte de visión. Ahora, lo que hacíamos, por ejemplo, para ir generando las soluciones era ir asignando los píxeles. Al principio fue de manera aleatoria, así de que, pues, y para este GGA inicial que hicimos ya estaba dado el número de segmentos, ¿no? Entonces le decíamos, pues los segmentos van a ser tantos, entonces tú trata de segmentar la imagen de manera que lo que tratábamos era de minimizar, me parece, la distancia intraclúster. O sea, que los segmentos que estén asignados a un grupo sean los píxeles. Y luego dentro de las estrategias que utilizábamos para, por ejemplo, cuando hacíamos la cruza y demás, sí tenían que ver, sí ordenábamos los genes considerando de los mejores a los peores, ¿no? Los que tienen menos distancia intraclúster, los que tienen más y así. Y para la parte de cuando había que reintroducir, por ejemplo, píxeles, así es, bueno, llévate a los genes o a los grupos con los cuales sea una menor distancia intraclúster. Y así, hasta ahora fue una primera aproximación. Aquí lo malo fue que los estudiantes que trabajaron en este algoritmo en específico trabajaron en Python y utilizaron muchas de las funciones que ya están ahí y demás, y tampoco eran muy expertos o no eran expertos en Python, y luego se tardaba y ellos se desilusionaron mucho porque los otros genéticos de agrupación que teníamos estaban en otros lenguajes y estaban programados mejor, desde el punto de vista de la programación, no del algoritmo. Entonces veían, pues el genético para Vinpacking se tarda 0.00 nada por caso, y resulta que el mío de segmentación de imágenes se tarda minutos, se tarda muchísimo. Era así como que para segmentar una imagen, ¿no? Para dar la solución. Entonces eso como que los desanimó. Pero ahorita vamos a trabajar con otro estudiante y ya el criterio para segmentar va a ser la textura de las imágenes y vamos a ver cómo combinamos el color, la textura y unas estrategias que sean un poco más eficientes para decidir cómo, por ejemplo, ya no calcular la distancia intraclúster contra todos los píxeles que están en un grupo, sino a lo mejor contra una muestra o un subconjunto, y entonces así decidir a cuál llevártela y todo. Y bueno, así lo hemos abordado hasta ahora, y lo que queremos también es que ya no esté dado el número de segmentos, sino que eso también lo vayamos optimizando. ¿Ves? Sí. Hola. Perdón, ahorita ligado a los dos comentarios que hacían respecto a la parte de desempeño y a lo que mencionaba ahorita respecto a la parte de la eficiencia, bueno, quería saber si usted ha tenido ya oportunidad de probar su trabajo en ámbitos más allá del académico, si sí o si no, y en caso de que no, si usted cree que lo que está desarrollando si tenga algo más allá, por ejemplo, en la industria, en la parte científica,
pues muchas veces, pues sí, en la parte académica llegamos a desarrollar teóricamente cosas que tienen mucho mejor rendimiento o a lo mejor llegan a resultados correctos, pero pues con los trade-offs de que, o sea, o son menos explicables, son complejos de implementar o llegan exactamente a la solución, pero a cambio de un costo computacional gigantesco. En caso de que usted sí ya haya tenido oportunidad de probarlo en industria, en ciencia, etcétera, o en caso de que no, ¿qué tanto lo ve escalable o qué tanto ve estas oportunidades de que con su trabajo pueda permear otras áreas? Claro. Yo no lo he aplicado, pero sí he compartido el código con otras personas y lo han aplicado. Incluso hay versiones, por ejemplo, de este algoritmo para bean packing, que ya las hicieron paralelas y demás, o ya donde están publicando ya como una aplicación práctica del algoritmo. Bueno, finalmente si son publicaciones, pues a lo mejor también es académico el asunto, ¿no? Pero el punto es que sí ha sido probado, e incluso para mejorar métodos exactos. Por ejemplo, bueno, no sé si alguna vez ustedes han visto cómo trabajan estos métodos de ramificación y poda o estos algoritmos exactos que luego… ya ven que utilizan cotas, cotas superiores y cotas inferiores, y ahí utilizan óptimos teóricos o mejores soluciones conocidas. Entonces, una experiencia que tuve muy bonita fue de una persona que estaba trabajando desde el punto de vista de optimización exacta, y que en algún momento me escribió y me dijo que estaba implementando mi algoritmo porque él quería tener una mejor cota superior que le sirviera para parar ante su método y que no tuviera que ramificar tanto en el espacio de búsqueda. Y tenía ahí algunas dudas en la implementación de algo del operador de mutación. Y pues ya en corto le respondí, le expliqué, pero le dije, pero pues ahí te paso el código, ¿no? Ahí va. Y me responde como a las 2 horas súper emocionado y me dice, ya terminé, ya mi proyecto ya funcionó, o sea, corrí tu algoritmo y ese es el que me servía para la cota y resulta que ahora mi algoritmo exacto termina rapidísimo y pues ya está listo mi proyecto. Y él fue en algún congreso que tenía que ver justo con optimización desde el punto de vista exacto y demás, como a exponer con sus colegas que, a ver, ¿por qué no usan ese algoritmo genético que es muy rápido y les va a dar buenas cotas superiores y así van a terminar más pronto sus métodos? Entonces, pues es algo que sí ha sido aplicado tanto en otras áreas desde el punto de vista de la optimización y que se ha incluso mejorado para que sea todavía más rápido. Hola, muchas gracias por la conferencia. Me pareció muy interesante, la verdad. No había visto mucho sobre genéticos. Y respecto justamente a lo de el ELITE, todavía me quedé pensando en eso. ¿Hay alguna forma de definir el tiempo máximo de permanencia de cada uno de los ELITE? Y si este tiempo es fijo o podría ser dinámico como dependiendo de la generación, porque me imagino, bueno, por lo que entendí es lo que permite la exploración, ¿no? Entonces… Claro, muchas gracias. Justo en eso estamos trabajando ahora. En la primera versión del genético de agrupación, ese era un parámetro más a configurar. Tenía muchos parámetros. Por lo mismo de que trataba de ser general y tener un buen desempeño para casos distintos y todo, entonces tenía muchos parámetros y uno de ellos era la esperanza de vida, le llamé yo, que era cuánto tiempo le voy a dar a un individuo para que esté en el grupo élite antes de sacarlo de ahí o mutarlo, y era un parámetro más a configurar. Luego lo que hemos venido haciendo, lo que hemos trabajado es que sea un parámetro a controlar dentro del mismo proceso evolutivo, considerando la información de cómo está actualmente la diversidad en tu población, etcétera. Entonces, ahorita estamos explorándolo desde 2 puntos. Uno es con aprendizaje por refuerzo, pero otro es
con reglas de control que logremos obtener a partir de un modelo que me describa como todas las relaciones entre las características del problema, los parámetros del algoritmo, el comportamiento interno del algoritmo y el desempeño final. Entonces lo estamos abordando desde, digamos, el aprendizaje que me dé un modelo que yo pueda explicar, pero también ver qué podemos obtener, sobre todo al observar cómo trabaja el aprendizaje por refuerzo y ver también qué valores le fue dando durante el proceso evolutivo a estos parámetros. Gracias. Gracias. Sí, respecto a esta parte de la explicación del desempeño, ¿existen algoritmos que sean inexplicables? O sea, como que la única manera de saber que mejora con respecto a otra configuración sea pues la evidencia de aplicar esas configuraciones. Y si sí, ¿hay como alguna forma de identificarlos? De los que son de optimización, que son con los que yo trabajo, es decir, las metaheurísticas y demás, yo creo que si nos tomamos el tiempo de estudiarlos y de ver qué está pasando y medir internamente lo que está pasando, sí pueden ser explicables. Ahora hay otros métodos en inteligencia artificial, de aprendizaje y eso, para los que parecía que era muy difícil, sin embargo se están haciendo esfuerzos, ¿no? Porque se pueda explicar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, no sabría cuál sería como la receta, o sea, para decir cuándo uno sí, cuándo uno no, pero lo que yo he observado y en mi experiencia, estos métodos de optimización que cuidan dentro del mismo proceso evolutivo, dentro del mismo proceso, perdón, de optimización, y tiene ciertos criterios para decidir con qué soluciones te quedas, qué soluciones eliminas, sabes que debes tener un balance entre diversidad y que también quieres que vaya convergiendo tu algoritmo, todo eso, eso sí lo puedes ir midiendo y lo puedes ir revisando. Sí, gracias. Gracias. En estos problemas de optimización donde se busca determinar hiperparámetros, desde su experiencia, ¿qué tan frecuente es? Bueno, es que no me imagino, ¿los resultados se dan en un rango? O sea, como ese es el rango de hiperparámetros que me dan la mejor solución, ¿o son más bien valores discretos? Son, bueno, al menos los que hemos trabajado nosotros, sí son en un rango, pero los discretizamos. Entonces, por ejemplo, pues el porcentaje de individuos a cruzar va entre 0 y 100, pero en realidad es discreto porque va a depender del tamaño de la población, ¿no? Entonces, porque no, al menos nosotros ahí lo vemos como un porcentaje, no como una probabilidad de ser cruzado o algo. Pero sí hay otros que son valores como continuos, pero hasta ahora lo que hemos hecho es discretizarlos, tanto para cuando hacemos una configuración incluso fuera de línea para tratar de ver cuál es el impacto de los valores de los parámetros, hasta cuando lo hacemos con aprendizaje por refuerzo, hasta ahora hemos discretizado los rangos de los valores de los parámetros y luego asignamos un valor ahí, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos aplicando Q-Learning, los valores o hacia dónde, o nuestra tabla, digamos, es como un valor del parámetro, suponiendo que es un parámetro que puede ir de 0 a 1. Entonces, lo estamos dividiendo en 4 y es entre 0 y 0.25, 0.25 y así. Y entonces, vemos en qué parte le va mejor y asignamos un valor aleatorio en ese rango, pero digamos que está discretizado. Muchas gracias. Muy bien, si hay alguna última pregunta por ahí. Si no, pues agradecemos a Marcela, muchas gracias, muy interesante. Y por acá va a estar Marcela, ¿no? Entonces, si tienen más dudas, también se pueden acercar. Muchas gracias.